Sean todas y todos bienvenidos a esta 11ª entrega de nuestro programa virtual analítico Políticas en Línea. Para la Fundación Konrad Adenauer es un gusto contar con su presencia, con sus aportes y adicionalmente con toda la disposición de seguir acompañándonos en este esfuerzo que con tanto gusto estamos ofreciendo a ustedes. El día de hoy vamos a analizar el tema las tendencias geopolíticas en el marco de la pandemia COVID-19. Para ello, contamos, como es usual, con un experto en la materia. En esta oportunidad, con el doctor Carlos Murillo Zamora, que es, que es relacionista internacional, profesor de la Universidad Nacional, además doctor en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica y miembro, entre otros muchos cargos, del Consejo del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica. Es un tema apasionante, estamos claros de que la pandemia es un acontecimiento de carácter planetario que nos está impactando en diferentes órdenes, desde luego en el sanitario, en el económico, en el social e indiscutiblemente en el político, tanto a nivel de cada uno de los países como a nivel del globo terráqueo. ¿Qué transformaciones, qué impactos, qué tendencias derivados de la pandemia y de sus efectos en esas cuatro aristas van a quedar a perpetuidad o van a quedar al menos por un buen tiempo en esto que hoy estamos comenzando a entender como la nueva normalidad? ¿Es posible hablar de un cambio en la correlación de fuerzas a nivel de la geopolítica planetaria? ¿Las superpotencias previas a la pandemia se seguirán manteniendo como tal? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuál será su alcance? ¿Qué habrá en el tema de paradigmas novedoso a partir de esta situación inédita en la que toda la humanidad se encuentra en este momento inmersa? En algunos casos, aparentemente, proliferaría un retorno al pasado donde la globalización no se veía como algo usual, o por el contrario, fortaleceremos justamente el aspecto positivo de ese entrelazamiento que a nivel de los distintos países, sociedades del mundo hemos ido construyendo a lo largo de las últimas décadas. Bueno, muchos de estos temas serán abordados en este programa de hoy con el experto don Carlos Murillo Zamora, el cual en nombre de la Fundación, en nombre de nuestra representante Evelyn Geiser, le expreso nuestra satisfacción por contar con su aporte, con su participación el día de hoy. Y sin más preámbulo, le cedo la conducción de este programa a nuestra colega Lady Jackson. Que tengan una muy bonita estancia en este programa. Muchísimas gracias a don Sergio Araya, quien es coordinador en el área política de la Fundación Konrad Adenauer. Y como él nos adelantaba, hoy vamos a estar conversando con don Carlos Murillo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Don Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de políticas en línea. Bienvenido. Gracias más bien tanto a Evelyn como a Sergio y a vos, Lady, por la invitación sobre un tema apasionante, no solo por la coyuntura, sino por lo que vamos a conversar esta tarde de cómo el mundo se está reconfigurando. Y es que precisamente hoy vamos a estar hablando con don Carlos las tendencias geopolíticas en el marco de la pandemia COVID-19. Y también le queremos recordar que esta transmisión la estamos compartiendo en nuestro Facebook, Fundación Konrad Adenauer, también en nuestro canal de YouTube, CAS Costa Rica, y la retransmisión en la Fundación Acción Joven, que con mucho gusto nos apoyan con estas entrevistas y las comparten para así tener más personas que hagan consultas alrededor de este tema. Así que les recordamos que pueden plantear sus preguntas y comentarios en esta transmisión y con mucho gusto ahí vamos a ir respondiendo. Don Carlos, para entrar en materia de una vez, porque es un tema muy amplio que queremos abarcar en su mayoría, usted calificó recientemente en un artículo de opinión que las dinámicas en el orden internacional están como en un, si podemos definirlo, como en un reacomodo de fuerzas. ¿Nos puede diseñar una imagen introductoria de cómo usted ve ese panorama internacional? Con gusto. Mira, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que ha habido cambios significativos tras el fin de la Guerra Fría en 1989-1990. Se reconfiguró
la arquitectura del sistema internacional. O sea, no fue un simple fin del orden internacional de Guerra Fría, sino un cambio profundo en el sistema internacional. Pasó el momento unipolar de la década de 1990, después de la desintegración del bloque soviético, y hoy lo que nos enfrentamos es, o lo que observamos, es una confrontación entre tres grandes superpotencias. Es más que una lucha hegemónica como vimos en la segunda mitad del siglo XX. Lo que estamos observando en este momento es una competencia estratégica. Hay tensiones en cada uno de los vértices de ese triángulo entre China, Estados Unidos y Rusia, pero también hay demandas de las grandes potencias y las potencias intermedias, por ejemplo, la Unión Europea, y dentro de la Unión Europea hay casos que deben diferenciarse como Alemania, Francia, el Reino Unido, pero también está India, Japón y la lista podría ser un poco larga. Luego, el escenario es multipolar, muy diferente al escenario de la segunda mitad del siglo pasado. Sin embargo, hay un predominio en el eje Washington-Moscú. Es evidente, porque si hacemos una analogía, lo que estamos viendo es dos grandes trenes que van en ruta de colisión y el conductor de cada uno de esos trenes se parece significativamente. Tanto Trump como Xi Jinping tienen un estilo populista autoritario que buscan perpetuarse en el poder. Ya Xi Jinping prácticamente lo logró haciendo modificaciones a la normativa de la República Popular China, y hemos oído a Trump en las últimas semanas hablar incluso de no reconocer el resultado de las elecciones. Pero también hay dos aspectos importantes, uno en cada lado. Lo que se ha llamado la diplomacia del Wolf Warrior, que es una diplomacia de la retórica confrontacional en el caso de China, y frente a eso por parte de la Casa Blanca una acción disruptiva en todo momento, al extremo, Lady, de que el secretario de Estado, Pompeo, ya no habla de China, siempre habla del Partido Comunista Chino, que es el que dice está definiendo la política exterior de China. Así que ahí hay Y situaciones agregando, don Carlos, importantes. Sí, diga. para no perder esa idea que usted menciona sobre Pompeo, él también ha dicho y ha utilizado este concepto, la tiranía china. Recientemente también lo utilizó. Sí, siempre. Y hoy hablaba hasta de que los institutos Confucio que hay en la mayoría de los países son en realidad centros de espionaje por parte del Partido Comunista Chino. Él siempre enfatiza eso. Entonces, en este momento, ¿ante qué escenario nos enfrentamos? Yo creo que es un mundo híbrido entre el mundo de 1910, cuando tanto algunas potencias europeas como Estados Unidos desafiaban la hegemonía británica del siglo XIX. Y el otro componente de ese mundo híbrido es el mundo de 1930 con la Gran Depresión. Hoy, la depresión económica producto de la pandemia. Así que es un mundo complicado. Diferentes estados en todo este tema de la pandemia han tomado como que diferentes decisiones respondiendo precisamente al coronavirus. Hay estados que refuerzan la cooperación con otros estados y dentro de las organizaciones multilaterales, pero más bien hay otros que responden con una tendencia hacia el nacionalismo y políticas de algún tipo proteccionistas. En su opinión, ¿cuál de estas dos respuestas, estos dos panoramas que le presento, va a ser la predominante en todo el ámbito internacional? Como decía antes, Lady, es un mundo multipolar, pero con un agravante, que es el debilitamiento del multilateralismo de las organizaciones intergubernamentales. Naciones Unidas hoy no tiene el peso que tenía décadas atrás. Ya ninguna de las grandes potencias le pone atención a lo que diga el secretario general de la ONU, Guterres. De igual forma, esquemas político-militares como la OTAN se han debilitado.
y eso está generando un alto nivel de incertidumbre en ese mundo multipolar. Frente a ese multilateralismo debilitado, nos encontramos en el otro extremo con un crecimiento y consolidación del nacionalismo, del proteccionismo económico y comercial y, como dije antes, del autoritarismo. O sea, la lista de gobernantes populistas autoritarios va más allá de Trump y Xi Jinping. No vayamos muy lejos, Bolsonaro, un estilo parecido, más suave, el de Andrés Manuel López Obrador en México, pero tenemos a Modi en la India y por ahí podríamos mencionar otros nombres. Y ha surgido un fenómeno interesante, que es lo que algunos especialistas han llamado el complejo de Mesías, que lo tiene Bolsonaro y Erdogan en Turquía. O sea, recordemos cuando Bolsonaro decía, esto es una gripe cualquiera, pero además yo sé cómo manejarla y yo voy a salvar a Brasil. Y Erdogan ha hecho casi lo mismo y por eso convirtió a una joya del arte y la cultura mundial, según la UNESCO, la Basílica de Santa Sofía, de nuevo en una mezquita. Entonces, yo creo que ahí la pandemia lo que ha venido a evidenciar es la fragmentación en esta fase y a un creciente nacionalismo. Y sobre este tema del multilateralismo, también en un artículo que se publica en Diálogo Político sobre un nuevo orden internacional en transición de Fabián Novak, él menciona, por ejemplo, que en la actualidad diversos sectores políticos, sociales, académicos están cuestionando todo este proceso, específicamente por las críticas que se han generado en cuanto al tema de las desigualdades y también la crisis del multilateralismo que tiene diversas explicaciones, como usted menciona, don Carlos. Sí, sí, sin duda. O sea, yo creo que hay un elemento, Lady, que es fundamental no perder de vista. La pandemia no ha venido a introducir algo nuevo. Primero porque ya habíamos tenido algunas pandemias como la del SARS, la del MERS, La gripe española. la gripe española hace 100 años. O sea, el mundo ha estado acostumbrado a enfrentar este tipo de situaciones. ¿Por qué ahora ha resultado tan complicado? Porque creíamos como seres humanos que ya éramos invencibles, casi que inmortales, y eso incluso vino a debilitar los sistemas sanitarios en todo el mundo. Pero más allá de eso, la pandemia no aporta nada nuevo. O sea, lo que estamos viendo es la visibilización de una serie de problemas que enfrentaba la sociedad nacional y mundial muy por debajo. O sea, las brechas de pobreza ahora son más evidentes, pero no son nuevas. El debilitamiento de la democracia en algunos países con esos gobernantes autoritarios tampoco es nuevo, pero ahora se han hecho manifiestos. Y de igual forma, para su pregunta, el multilateralismo venía debilitando desde hace buen rato, pero esta pandemia lo hizo manifiesto. Y por eso vemos que la OMS tímidamente sale una vez a la semana a dar alguna directriz sin tener la fortaleza que debería tener esta organización. Y sumándole a eso todos los ataques que ha tenido la misma OMS, don Carlos. Acá ya tenemos varios comentarios. Melissa González dice buenas tardes, muchas gracias por este evento tan importante. Gisela dice gracias por abordar estos temas. Ailín Castro dice hola profe, excelente presentación. Consulta, ¿cómo ve la estrategia comercial entre Estados Unidos y la guerra comercial con China? ¿Y cómo podría afectar esta situación en el mundo? Podemos responderle a Ailín. Sí, claro, es como mencionaba antes, o sea, estamos ante dos grandes trenes que van en ruta de colisión. Y a diferencia del mundo de la segunda mitad del siglo pasado, en donde era básicamente un asunto ideológico, político, militar, en esta ocasión se suma a eso. No es que ha dejado la confrontación militar, e incluso una de las grandes preocupaciones que existe en este momento es si se produce un
choque naval o aéreo accidental en el mar del sur de China entre naves de China y Estados Unidos podría conducir ya a una guerra armada. Mientras tanto, para responderle a Eileen, que recuerdo en su época de estudiante, la guerra comercial, si son las dos grandes economías del mundo, y la forma en que la están manejando va a tener repercusiones para todos los países, sobre todo para los más pequeños. Y ahí lo podemos plasmar en casos muy concretos, Lady. El 5G, que es uno de los temas importantes, que no es solo una cuestión tecnológica, es una cuestión también comercial que está confrontando a la Unión Europea, por ejemplo, y la inserta en esa lucha de poder entre Pekín y Washington. Sin duda, países pequeños como Costa Rica y como los centroamericanos, en América Latina hay otros, Ecuador, por ejemplo, Bolivia, que aunque son más grandes que los centroamericanos, son economías que dependen mucho de materias primas, y el comercio con Estados Unidos y China es fundamental para estos países. Yo creo que estamos como países siendo arrastrados a esa lucha de poder entre Trump y Xi Jinping, que habrá que ver qué pasa en noviembre. De eso va a depender mucho cuál va a ser el escenario de aquí en adelante. Y a Aileen también le voy a recomendar un artículo de Diálogo Político que sale precisamente ayer, que habla sobre la definición de la batalla del 5G, y voy a rescatar el último párrafo y lo comento. Mientras tanto, que dice en esta nota, mientras tanto, unos están ocupados en la reconstrucción de la economía, como es el caso europeo, y otros están ocupados en el discurso vacío y la campaña electoral, como es el caso estadounidense. En ese contexto, China continúa pegado a su plan y el panorama le resulta bastante favorable. Tal vez las elecciones estadounidenses modifiquen el rumbo, o tal vez estemos frente a una nueva era en las relaciones internacionales. Y con eso quiero plantear la siguiente pregunta, don Carlos. En un momento en que Estados Unidos está como que más enfocado, si se puede ver así, en el combate de forma interna, en el combate de la pandemia y las elecciones presidenciales, China pretende cubrir este espacio que deja Estados Unidos en el ámbito internacional. ¿Qué significa esto para el orden internacional liberal y las democracias liberales? Yo pienso que lo primero que hay que tener en cuenta es que ese orden de la segunda posguerra mundial, que se establece en 1945 a través de las famosas conferencias como Bretton Woods, Yalta y otras, que entre los tres grandes líderes de ese momento, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética, definieron las reglas del juego que al final terminaron siendo establecidas por los Estados Unidos. Ese sistema bipolar, ese orden internacional liberal basado en las organizaciones internacionales de corte occidental, hoy está superado. A partir de 1989, con el fin de la Guerra Fría, y sobre todo del 2001, con los ataques en Nueva York y los ataques que siguieron en Londres y Madrid, reconfiguraron el orden internacional. Hoy lo que vemos es un orden internacional iliberal, o sea, contrario a ese esquema de organizaciones occidentales. Entonces, lo que estamos presenciando es la ruptura de esquemas sin que se hayan establecido nuevos esquemas. O sea, estamos en un periodo de transición que se ha prolongado mucho por 3 décadas, en donde el viejo orden de Guerra Fría, básicamente estadounidense, no ha sido sustituido por un nuevo orden internacional. Entonces, esa ruptura de esquemas está agravando la fragilidad del sistema y generando mucha incertidumbre. Y a eso se suma, como ya lo habíamos mencionado, el debilitamiento de las democracias. Sobre todo de la democracia occidental, y yo creo que aquí hay que tener en cuenta, lo reitero, el entender el discurso de cada una de estas tres superpotencias desde la perspectiva de la cultura y el idioma de esas superpotencias. O sea, no es lo mismo entender un concepto chino traducido
al inglés o al ruso o un concepto ruso a estos dos idiomas. Lamentablemente no tiene uno la posibilidad de aprender todos estos idiomas, pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Revisar un poco la cultura de cada uno de estos países para entender qué significan los anuncios de Vladimir Putin o de Xi Jinping o de Donald Trump. Y termino con esto. Yo creo que es necesario dos cosas: revisar la gestión de lo público y los esquemas público-privados en el orden internacional y liberal. Hay imposición de políticas públicas y aquí se introduce el uso de la tecnología de vigilancia y hay una gran preocupación por el uso de las mascarillas porque impiden el reconocimiento facial y eso ha preocupado a muchos regímenes. Y el otro punto es entender el proyecto hegemónico chino. China busca convertir el siglo XXI en la centuria china. Y acá hay que ver cuándo terminamos con esta transición y hacia dónde va el orden internacional del siglo XXI. Acá tenemos más consultas. Don Carlos nos dice, bueno, esto es un comentario. Albert Herrera, esta situación mundial no solamente influye en el ámbito sociopolítico, pues eventualmente la influencia de los empresarios en estos momentos tienen voz y voto para el manejo del país. Luego pregunta Alejandro Segura. Saludos, profe. Bueno, se conectaron bastantes alumnos, don Carlos. Saludos, profe. ¿Qué le espera a la región centroamericana post pandemia? ¿Tomará China mayor influencia económica o política que Estados Unidos en la región? Es parte de lo que respondíamos ahora. Y agrego, sin embargo, Lady, agrego un detalle. Yo creo que por primera vez en la historia, América Latina y Centroamérica no escapa a ello, somos escenario de la confrontación entre tres superpotencias. ¿Por qué? Porque no es solo China, ya sabemos la presencia e influencia geopolítica y militar de los Estados Unidos, sino hoy se suma la de China y la de Rusia. La de Rusia con bases militares, navales en el Caribe, con sistemas de satélites movidos desde Managua, en donde hay algunas bases de plataformas para dar seguimiento a lo que ocurre en el Caribe. China tiene proyectos navales a mediano y corto plazo en el Pacífico centroamericano. Y aquí hay algo que no debemos perder de vista: el tiempo. La unidad de tiempo es diferente para cada una de esas tres superpotencias. Mientras Estados Unidos piensa a un año plazo, incluso a más corto, a las elecciones de noviembre, China tiene una visión de largo plazo y Rusia tiene una visión de medio plazo. Entonces, Centroamérica es parte de ese escenario y yo creo que lo que tienen que hacer los gobiernos centroamericanos es aprender a jugar pequeños en ese tablero de las tres grandes superpotencias. Dice Albert Herrera, ahora estamos en una guerra farmacéutica también basado en las potencias económicas de los gobiernos de Estados Unidos, Rusia y China. Pregunta Alejandra Lizano, en esta carrera entre las dos potencias, que era el ejemplo que usted daba al inicio, ¿qué panorama puede favorecer más a nuestro país? ¿Qué emprendedurismos, por ejemplo, serían apropiados, reforzando el pensamiento de que en una posible crisis económica monumental? Pregunta Alejandra. Bueno, yo creo que estamos en una crisis monumental, económica, pero más que económica, socioeconómica. O sea, es un problema, una crisis también social y societal. Yo creo que ya no podemos comenzar a hablar, y no solo en Costa Rica, sino en el mundo, de reactivación de la economía. Hay que reestructurar la economía. Y Costa Rica y los países centroamericanos deben entender esa situación. Sin duda, a diferencia de lo que estábamos acostumbrados, hoy se suma a esa confrontación político-militar. Ya lo de ideológico ha pasado. La confrontación entre Estados Unidos, Rusia y China no es ideológica, es por poder militar, poder económico, y dentro del poder económico todo es válido. Esta guerra de las farmacéuticas la vimos con el anuncio de esta semana de las vacunas rusas, cuando
se suponía que difícilmente iba a aparecer algo ya en una fase avanzada de prueba en este año. Ahora, aquí genera muchas dudas. Es parte de esa guerra en donde quien da el primer golpe toma ventaja, o estamos ante una situación real en donde sí hubo avances en la investigación que le permitió a Rusia plantear estas vacunas o ponerlas muy cerca de distribuirse masivamente. El problema de hoy es que la manipulación que genera todo lo que se conoce como la Big Data permite introducir este tipo de anuncios más allá de si son reales o no. Mi recomendación siempre no solo para los estudiantes jóvenes, sino en general para toda la ciudadanía, es la necesidad de verificar toda la información en 3, 4 fuentes y no confiar en la fuente tradicional que uno utiliza. Con estos escenarios que estamos viendo y que usted nos está explicando, ¿cómo podemos o dónde se encasilla nuestro país, Costa Rica, que tradicionalmente ha cooperado de forma muy estrecha con Estados Unidos? Mire, yo creo que Costa Rica a partir del 2007 entró en una fase que tenía que entrar, el establecer relaciones diplomáticas con China, porque ya habían relaciones comerciales y económicas, pero no supo hacerlo y se ha producido una reducción del espacio diplomático en el caso de Costa Rica. Hay un debilitamiento de la posición internacional y el discurso mundial de Costa Rica, que era básicamente en materia de derechos humanos. Pero esto se ha agravado en la administración Alvarado Quesada porque hay una falta de política exterior. ¿Qué quiero decir con esto? A diferencia de las administraciones anteriores, el presidente Alvarado a hoy no ha definido una agenda de política exterior, no ha dicho el tema 1 de nuestra política exterior es este, el 2 es este, la prioridad en términos de áreas geográficas es tal. Y ninguno de los 3 cancilleres que ha tenido esta administración ha definido esa agenda de política exterior para que haya política exterior. Ya es un El poco otro tarde aspecto, también, don Carlos. sí, por supuesto, ya es muy tarde, ya superamos la segunda mitad de la administración, estamos en el segundo tiempo y ya no se pueden hacer grandes ajustes. El otro aspecto, Lady, es que no ha sabido Costa Rica aprovechar la confrontación Estados Unidos-China para obtener más beneficios de los dos. ¿Qué es lo que le queda a los estados pequeños como Costa Rica y en general los centroamericanos? Aprender a jugar. Recuerden cuando a finales del año pasado vino el secretario Pompeo y dijo, tengan cuidado con esas relaciones tan estrechas con China, no son confiables. Y de inmediato llega China y le lanza un mensaje de advertencia a Costa Rica. ¿Qué es lo que debería de hacer? Y lo pongo con un ejemplo concreto. China implementó la diplomacia de las mascarillas a nivel mundial y le dio un gran resultado. Hoy China está en la fase de recuperación de la economía, replanteando algunos elementos de su economía. Debería en este momento de ir y decirle, mire, señores en la Casa Blanca, desde Pekín me están ofreciendo tantos millones de mascarillas. ¿Cuánto me ofrecen ustedes? Porque si no me acerco a China, más. Y cuando Estados Unidos le ofrece algo, ir a Pekín y decirle, mire, estos estadounidenses están presionándome para que me acerque más a ellos. Hay que aprender a jugar en ese sentido. Lo que pasa, y con esto termino esta pregunta, hay que darle seguimiento con mucho cuidado al rol del embajador chino ante la administración Alvarado Quesada, sobre todo la presencia del embajador chino en casa presidencial, influyendo en muchas de las decisiones que se toman sobre temas de política exterior y de economía en Costa Rica en este momento. Tenemos bastantes preguntas acá, don Carlos. Tenemos a Gustavo Sancho que precisamente pregunta en esa dirección. Saludos, estimado don Carlos, gracias por la presentación. ¿Qué papel debería jugar la diplomacia costarricense ante esta nueva geopolíticamente
¿qué recomendación podemos hacer llegar a nuestros líderes en Cancillería? Es parte de lo que usted mencionaba. Gustavo, yo creo, y usted lo conoce muy bien por su experiencia también en el ámbito diplomático, se esperaba que durante la administración Alvarado Quesada se consolidara un modelo de ejercicio de la diplomacia por parte de Costa Rica. No hay poderío militar, y si lo hubiera es tan insignificante que no influiría en las relaciones de poder militar en el mundo. Nos queda el recurso diplomático, pero es difícil para un funcionario o funcionaria diplomática en una capital europea, por ejemplo en Berlín o en Pekín o en Tokio, defender la posición de Costa Rica si no está claro cuál es la agenda, y las prioridades de política exterior de Costa Rica. En este segundo tiempo de la administración Alvarado, ya no hay mucho que se pueda hacer, pero es urgente corregir esos pequeños detalles para maximizar los beneficios que puede obtener el país en esta coyuntura y en esa confrontación y competencia estratégica entre superpotencias. Pregunta también, es que son varias preguntas acá, don Carlos, entonces estoy tratando de ordenar para lograr responder, darle respuesta a todas. Ok, pregunta de Esther Franklin. Dentro de este juego de ajedrez de las tres potencias preponderantes de cara a la pandemia, ¿qué papel debe jugar el SICA para integrar los cambios que vienen dándose? ¿Y qué tipo de intereses deben mantener los países del bloque centroamericano con los tres países ya mencionados por usted? En específico, ¿qué conviene hacer? Sí, yo creo que la historia centroamericana es una historia cíclica, entre momentos desde el siglo XIX, entre momentos de gran integración y momentos de gran fragmentación. Lamentablemente, en este momento, no por la pandemia, ya se venía generando desde más o menos 2018, lo que se observa es el periodo de fragmentación. ¿Cuántas veces en los últimos 2 años se han reunido los presidentes centroamericanos? Dialogan los presidentes centroamericanos, se habla entre el presidente Bukele de El Salvador y Ortega en Nicaragua o Alvarado en Costa Rica. O sea, en este momento no hay diálogo entre presidentes y muy débil entre cancilleres. Entonces, estamos en el momento de mayor fragmentación en la historia del siglo XXI en Centroamérica. Y esto resulta una paradoja porque es el momento en el que por primera vez al frente del SICA antes al frente de la Organización de Estados Centroamericanos tenemos a un expresidente. O sea, parecería que era el momento ideal para Centroamérica teniendo a un secretario general en el SICA, a Vinicio Cerezo, que fue presidente de Guatemala y que conoce todo el proceso de paz e integración a partir de las guerras del siglo pasado, pero tenemos el momento de mayor fragmentación y falta de diálogo entre los mandatarios. La tarea es muy compleja, debería de haber una coordinación muy estrecha entre países centroamericanos para confrontar la pandemia, para iniciar la reestructuración de la economía y para aprovechar ese juego diplomático entre las superpotencias. ¿Qué deberían de hacer? Bueno, primero sentarse a dialogar y resolver los problemas entre mandatarios y cancilleres y luego impulsar una agenda centroamericana. Esto, que es un escenario ideal, no parece propicio en este momento. Y en eso va también esta pregunta. Esta cooperación dentro de Centroamérica más bien se complicó con el COVID-19. Esos retos en cuanto a la integración regional, si se puede hablar de retos o más bien dónde se presentarían estas oportunidades, siguiendo esos puntos que usted mencionaba, don Carlos. Para mí hay un elemento que mencioné desde más o menos marzo, que pensando en aquel momento en que la pandemia no se iba a prolongar tanto. Yo creo que en el mundo de pospandemia lo que se requiere es más globalización. ¿Por qué?
porque la pandemia, al igual que el cambio climático, al igual que el calentamiento global, son problemas globales, pero que solo tienen una solución a nivel local e incluso a nivel individual. La pandemia no se va a resolver porque un país se cierre herméticamente. Y porque ya no, el mundo no puede volver a siglos anteriores en donde cada país era un feudo. Albania fue en Europa uno de los últimos casos. ¿Qué se requiere? Más coordinación, más cooperación, y lo que estamos viendo es todo lo contrario. Estamos viendo esa guerra que se va a venir, y es muy lamentable, es un escenario pesimista por las vacunas. Entonces, yo creo que los 7.000 millones de personas en el mundo estamos esperando que salga una vacuna, pero lo cierto es que quienes vivimos, por ejemplo, en Centroamérica, estaremos en la cola de la lista para recibir esas vacunas. Y eso que recientemente México y Argentina se han pronunciado al respecto, don Carlos, sobre este tema de las vacunas. Sí, lo que pasa es que vemos que más o menos una vez al mes la administración Trump aporta 100 millones de dólares para comprar vacunas. Y lo mismo están haciendo otros países que no lo difunden tanto como la Casa Blanca, porque para Trump eso es un elemento de campaña, pero en otros países resulta un elemento distorsionador y que puede confrontar con la población. Pero muchos países están haciendo reservas importantes de dinero para comprar vacunas, y no para el 100% de la población. Van a ser una distribución arbitraria, y ahí vamos a ver una situación mucho más complicada. Pregunta William Calvo, no está claro para mí que ese orden internacional de instituciones post Segunda Guerra Mundial se haya superado aún. Existe sin lugar a dudas condiciones que hacen suponer eso, pero al menos nuestra región sigue siendo dependiente de ellas. Aún está por verse qué tan pacífico será el ascenso chino, pero su incidencia en los organismos internacionales no es lo suficientemente definitoria. Es más a modo de comentario por parte de William. Sí, sin embargo, Lady, yo creo que sí, por supuesto, las organizaciones intergubernamentales están ahí, han crecido en número, se han sumado organizaciones internacionales no estatales que son influyentes. O sea, no sé lo que cambió en la arquitectura. No se ha desmantelado la base de la estructura del sistema internacional en este momento, y no se va a desmantelar en su totalidad. El asunto está si ese proyecto hegemónico chino va a permitir que subsistan instituciones creadas con las reglas occidentales. O sea, en el fondo lo que estamos viendo es una confrontación entre dos cosmovisiones muy distintas del mundo, la oriental y la occidental. Sin duda, yo soy del criterio que el ascenso chino no va a ser pacífico. China está esperando consolidar su aparato militar, y si las cosas no le funcionan pacíficamente, tendrá que recurrir a ese poder militar. Por eso, como decía antes, el gran temor es que por accidente choquen dos naves en el mar del sur de China. ¿Y por qué el mar del sur de China? Porque es en este momento, en términos geopolíticos, el escenario de mayor confrontación territorial. Y ahí podría estallar una tercera guerra mundial. Dice Melissa González, profe, ¿se puede afirmar que el superestado volvió para quedarse? En un contexto donde la mayor parte de gobiernos del mundo se lanzó a salvar la salud, los sectores desprotegidos, ¿cómo se va a reorganizar el planeta? Yo creo que para el análisis internacional hay que volver la vista atrás y revisar algunas lecciones que ha dado la historia de las relaciones internacionales de los últimos 10.000 años, no del siglo pasado o de los últimos siglos, no de los últimos 10.000 años. El mundo siempre regresa a una estabilidad. La pregunta es si vamos a tener una etapa de fraccionamiento como la Edad Media europea, o una etapa de los grandes
imperios coloniales europeos después, a partir del siglo XVI. No estoy diciendo que volvamos a ese tipo de imperio colonial, sino de grandes bloques de poder regionales que van a confrontarse con otros. Sin embargo, la experiencia de la Unión Europea pone signos de pregunta a un mundo construido sobre bloques regionales. En este momento, todas las posibilidades están sobre la mesa, desde la fragmentación al estilo feudal hasta la integración a nivel de bloques regionales, como se planteó a finales de la del siglo pasado. Varios países pequeños en Asia del Sur y Suroeste están muy endeudados con China. En algunos casos, esta relación de dependencia económica le permitió a China obtener una influencia política considerable. ¿Usted considera que en Latinoamérica podría pasar algo similar? ¿Cómo se puede evitar de alguna forma esta trampa, teniendo en cuenta que China es un socio comercial muy importante? Yo diría que más que podría pasar, está pasando. Es el caso de Venezuela. La preocupación de China, cuando en Venezuela se habla de un cambio de mando y que salga el grupo de Maduro, no es si Maduro se queda o quién está, es si los cientos de millones de dólares que China le ha prestado a Venezuela los va a poder recuperar. Y en el caso de Venezuela, y es lo mismo en Bolivia y otros países, los préstamos de China están garantizados con materia prima. O sea, es una compra futuro lo que está haciendo en muchos países China. Le dice, yo le presto, señores de Venezuela, pero usted me paga por las próximas décadas con petróleo. Lo mismo en el caso de Bolivia con litio y con otras materias primas estratégicas. Entonces, el juego de China es difícil de confrontar porque responde a esos otros criterios, a conceptos y parámetros orientales, y lo que entendemos desde esta parte del mundo, sobre todo los países europeos y Estados Unidos, es una confrontación desde la cosmovisión occidental. Ahí está la ruta de la seda. O sea, la construcción de puertos, de aeropuertos alrededor del mundo, no es porque China sea caritativa y quiera el desarrollo de los países pequeños, no solo en el sudeste asiático, sino alrededor del mundo, sino que es parte de una visión que China construyó hace más de 1000 años. Este es el tercer intento en la historia de China para tener influencia a nivel mundial. Hay un año clave en la historia europea, por ejemplo, 1459, cuando la flota china llegó a los puertos italianos, sobre todo a Venecia, y algunos dicen que esa penetración china en ese momento inició el periodo del Renacimiento europeo. Pero ahí se lo dejo a los historiadores, no es mi campo. Don Carlos, de hecho, también para recordarle a las personas esto que usted menciona de las diferentes visiones que tiene la propia China, les invito a leer los artículos que don Carlos ha escrito. Nosotros vamos a compartir los links para que usted también esté más enterado de estas informaciones. Continuamos acá con las preguntas y le agradecemos a todas las personas que están siguiendo la transmisión, también a todos los estudiantes de don Carlos que nos están planteando bastantes preguntas y acá estamos intentando darle respuesta. La siguiente pregunta, don Carlos, Alemania y Costa Rica son dos países comprometidos con el multilateralismo. Actualmente el sistema multilateral se ve confrontado con varios desafíos. El político alemán Harald Müller una vez calificó a la ONU como un tipo de coerción institucional al diálogo. ¿Cómo se podría salvar ese diálogo internacional? Muy buena pregunta, pero compleja. Compleja, ¿por qué? Porque para mí depende de la voluntad política. Y cuando hablamos de voluntad política, las cosas se nos comienzan a complicar, porque la construcción de la voluntad política siempre se hace en función del interés de cada país. En este momento, todo está contra el diálogo, pero yo creo que hay experiencias
y cito la experiencia de Alemania y Costa Rica, que podrían dar pasos a favor de un nuevo diálogo. Y un nuevo diálogo en donde se replantee el rol de las organizaciones intergubernamentales, que efectivamente en muchas ocasiones se convierte en una camisa de fuerza, porque las instituciones internacionales necesitan definir reglas del juego y muchas veces el diálogo que se requiere no lo permiten esas reglas del juego. Ahora, yo creo que en este caso, citando el asunto de la relación de Alemania y Costa Rica como potenciales impulsadores de ese diálogo, se requiere, por supuesto, que Costa Rica defina una agenda de política exterior, no de gobierno, una agenda de política exterior de Estado para que sea a largo plazo. Entonces, hay que hacer un esfuerzo, se requiere voluntad política y yo creo que debería de instrumentalizarse esta pandemia para hacer entender al mundo que no es el momento de fragmentación, es el momento de más integración y más globalización. Y precisamente sobre Alemania, desde el 1 de julio Alemania asumió la presidencia de la Unión Europea. Uno de los puntos del programa para esta presidencia es una Unión Europea con capacidad de actuación para un orden internacional asociativo y basado en normas. ¿Cómo califica usted, observando todo este panorama internacional desde Latinoamérica, el rol de la Unión Europea en la escena internacional? ¿Cuál es el papel que le gustaría a América Latina y a Costa Rica, en especial, que Europa desempeñe en este tipo de relaciones internacionales? Sí, sin duda, Alemania es una gran potencia, es un actor clave en el mundo. Antes indiqué que es una de esas grandes potencias, no de las superpotencias, sino de las que están en el segundo nivel del ajedrez tridimensional mundial. Es clave. Pero Alemania está inserta en una coyuntura muy particular, que es la situación de la Unión Europea después de la salida del Reino Unido, de la forma errónea en que manejó al inicio de la pandemia y que luego la corrigió, porque al inicio era un sálvese quien pueda. Y cada uno de los países vean a ver qué hacen y nos cerramos para no contagiarnos de los dos primeros casos que fueron más críticos, Italia y España. Ya corrigió el rumbo y más bien se entendió que debe consolidarse el mecanismo europeo de la Unión Europea y en este proceso de consolidación de la Unión Europea, yo creo que hay dos actores claves, Berlín y París. Merkel, aunque ya este es su último periodo, y Macron. Entonces, ese eje Berlín-París es un factor decisorio para recuperar la solidez de la Unión Europea. Respecto a América Latina, yo creo que lo primero que hay que recordar es que en América Latina hay detractores y defensores de la relación América Latina-Europa. Hay críticos que todavía no han podido despegarse de ese periodo colonial europeo y siguen anclados con los dos pies en el pasado. Hay otros que están con un pie en el pasado y uno en el presente. Y el otro problema que hay es que muchos países latinoamericanos tienden a ver la relación con Europa más en términos bilaterales. En alguna medida, desde mi perspectiva en América Latina, uno de los errores de la Unión Europea fue convertir a España en el interlocutor con América Latina, porque en América Latina hay muchos resentimientos hacia España. Debió haber sido un diálogo realmente Unión Europea, América Latina, sin ese interlocutor. Yo creo que de aquí no queda otra alternativa que recuperar esa sólida relación Unión Europea-América Latina que hubo en el pasado. Pero esto requiere un gran esfuerzo de ambos lados. Don Carlos, nos quedan 10 minutos, el tiempo pasa volando y en esos 10 vamos a intentar responder acá todas las preguntas que tenemos en la transmisión. Igualmente, le agradecemos a las personas que están comentando. Moisés Orias dice, me queda claro que no tenemos política internacional y una incapacidad para negociar entre potencias sin orientación a la diplomacia.
Carolina Dumas dice, refiriéndose un poco sobre las materias primas, ¿cómo se puede observar el petróleo si estamos avanzando hacia un mundo de energías verdes? Saludos desde Canadá. Carolina, no sabía que estaba en Canadá. Recuerdo a Carolina de la época de estudiante. Mire, yo creo que hay que entender que la esencia de la geopolítica no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la forma en que los estados entienden las relaciones geopolíticas. Si bien vamos hacia un mundo de energías limpias, hay un tema, y lo comentaba esta semana en alguno de esos análisis semanales míos sobre el rol que tiene la energía nuclear respecto a la generación de electricidad. Y hay una contradicción ahí porque en términos de la generación de electricidad, la energía nuclear es de bajo costo, es limpia en el momento de generar la electricidad. El problema está en los desechos que se producen, radioactivos que se producen después de generar la electricidad. Pero hay otra serie de fuentes eléctricas limpias. Sin embargo, el mundo todavía sigue siendo un mundo que opera dependiente de los hidrocarburos, sobre todo del petróleo. Hay que acelerar esa transición, pero no va a ser de la noche a la mañana, porque si no, ¿qué hacemos con, digamos, en Costa Rica, con los cientos de miles de autos que tendríamos que acomodar en algún lado? Yo creo que, de nuevo, la respuesta pasa por más globalización. O sea, ¿por qué? Porque hay que coordinar políticas globales, políticas públicas globales para poder atender todas esas demandas que tiene la economía mundial en esa reestructuración de la economía, pero de igual forma en las necesidades de la humanidad en un mundo post pandemia. Dice Luis Alonso Matarrita, más bien, saludos, profe, como siempre, excelente. Una consulta, ¿cree usted que Costa Rica se está preparando para este mundo que se va consolidando día a día? ¿Qué valoración hace de la política exterior de Costa Rica al respecto? Si la hay, bueno, eso ya lo comentó ampliamente don Carlos, así que puede repasar este video y vamos a ver si hay alguna pregunta que no se ha logrado abarcar. De ahí solo le di un punto para el que Adelante. preguntaba Luis Alonso. Yo creo que Costa Rica no se está preparando para el mundo post pandemia. Costa Rica está viviendo la coyuntura, está viviendo el hoy, ni siquiera el mañana, porque está muy concentrada en cómo sobrellevar, no cómo superar, cómo sobrellevar esta coyuntura. Y entonces, en materia económica, las medidas rebajen salarios, pero no piensan qué sucede después de la rebaja de salarios. Hay una lógica compleja en cómo se toman las decisiones en Costa Rica, y la generación de Luis Alonso y de muchos de los que han preguntado son los que tienen a cuestas el recuperar el mundo y recuperar la sociedad post pandemia. Y a Luis Alonso también le recordamos que puede repasar este video porque ahí ampliamente don Carlos habló sobre este tema en los primeros minutos. Dice Fernando Quesada, estimado profesor, ¿cómo podríamos aprovechar los resultados de investigaciones académicas como las que ha presentado la UCR en nuestras relaciones internacionales y para lograr un mejor posicionamiento geoestratégico durante esta pandemia? Yo creo que los países como Costa Rica y en general centroamericanos y muchos latinoamericanos tienen una gran debilidad. Generan gran conocimiento, pero no difunden el conocimiento. Es el problema, y ahí hay que quizás que hacer la excepción de Brasil y México. Hay grandes tesis en los anaqueles de las bibliotecas de las universidades costarricenses, centroamericanas y latinoamericanas. Bueno, ahora están en formato digital, pero no se difunden, no se convierten en artículos o en publicaciones que demuestren al mundo todo lo que se genera en este país. Sucede
Es más evidente en otros campos, más allá de las ciencias sociales, como por ejemplo ingeniería, el área de salud, en donde se generan muchos resultados positivos, pero no se patentan. Costa Rica es uno de los países con una de las más bajas tasas en el mundo de patentar los descubrimientos que se hacen en las universidades. Y se quedan ahí o benefician a un grupo muy pequeño. Yo creo que eso hay que cambiarlo, pero no es solo responsabilidad de las universidades, es responsabilidad de los gobiernos de cada uno de estos países. Dice Carla SP, profe, me sentí de nuevo en sus clases, excelente como siempre. Acá también pregunta Andrés Palacios, estimado profesor, ¿qué cambios podría introducir una victoria de Joe Biden en el panorama geopolítico, considerando que Estados Unidos en la administración Obama había realizado varios cambios en razón de atender el nuevo contexto liberal? Yo creo, Andrés, que estamos poniendo muchas expectativas positivas con un gobierno de Joe Biden. ¿Por qué? Porque, y él lo dijo ayer, la tarea de un gobierno demócrata a partir de enero del próximo año es reconstruir a los Estados Unidos. O sea, por supuesto que va a cambiar la política exterior de Estados Unidos, pero las prioridades van a estar a lo interno del país. O sea, reconstruir Estados Unidos después de 4 años terribles de la administración Trump en un mundo post pandemia, porque esperemos que ya el inicio del próximo año sea en realidad post pandemia, pero no podemos confiar mucho en que la relación con los Estados Unidos va a ser diferente en términos geopolíticos. Por supuesto que va a ser más fluida que con la administración Trump, pero no va a cambiar radicalmente. Yo ahí tengo ciertas reservas de que un gobierno de Biden sea en realidad algo tan esperado como muchos se imaginan, porque va a tener que concentrarse en la confrontación con China y Rusia. Eugenia Iglesias debería ser como en Israel, que es el gobierno que paga para que se patente todo sin importar si los inventos funcionan o no, a modo de comentario. Walter Herrera dice una consulta, ¿cómo visualiza Costa Rica dentro de la cuarta revolución industrial? Sí, antes no solo Israel, conozco quizás más el caso de Taiwán, en donde el aporte del gobierno para la generación de nuevo conocimiento que sea patentable es una política de Estado. Mire, yo creo que debemos, en el caso de Costa Rica, y perdón para la audiencia que no es costarricense, superar la conferencia de prensa de la 1 de la tarde. Nos hemos vuelto dependientes de la 1 de la tarde. Yo creo que a veces con algo de morbo, ¿cuántos casos nuevos hay? Y si uno ve algunos medios de comunicación, dan las cifras y cortan la conferencia de prensa. Además, se ha convertido en un instrumento que habría que analizar si está dando los resultados positivos. Debería de ser el momento, ignoro si lo está haciendo la administración Alvarado, de tener a un equipo no de crisis, sino a una mesa de trabajo pensando en la Costa Rica de la próxima administración. No importa quién sea el presidente, pero hay que comenzar a pensar a futuro, que puede ser un futuro que estemos condicionados a seguir con muchas de las prácticas que tenemos en este momento, pero hemos aprendido muchas lecciones. Este mundo de pasar frente a las pantallas todo el día en reuniones, ahora hay más reuniones que antes. Yo antes descansaba más, o por lo menos el estar en la presa, que no era agradable en las horas pico, uno decía, qué terrible, estoy perdiendo el tiempo. Ahora a veces añoro esa presa para oír alguna buena música o quejarme de lo que está pasando en el alrededor. Tenemos que aprender las lecciones del pasado, las lecciones de esta coyuntura para entender cuál va a ser el futuro del mundo a partir del próximo año.
Y para finalizar ya brevemente, don Carlos, a largo plazo, entonces, ¿cuáles serían, en su opinión, las consecuencias de la pandemia en las relaciones internacionales? Es decir, ¿cuál podría ser la nueva normalidad en este orden geopolítico, teniendo en cuenta todas las dinámicas pre-COVID que igualmente influyen? Yo creo que muchas, y como dije antes, no porque la pandemia haya generado algo nuevo, sino que ha permitido visibilizar muchas situaciones y procesos. Se han reacomodado cartas y posiciones en el escenario geopolítico, pero repito, la esencia de la geopolítica no cambia, porque es la relación del ser humano, de la sociedad en términos políticos con el espacio físico. Lo que sí debemos aprender es a entender que los seres humanos no somos inmortales, que hay que recuperar mucho del aparato sanitario, que hay que integrar a muchos sectores de la población que habían sido claramente excluidos de los beneficios del desarrollo. Así que hay una gran tarea para la humanidad, pero aquí, y esta es la gran falencia, se requiere un gran líder mundial. Y yo, a donde vuelvo a ver a los cuatro costados, no observo a ese líder de proyección mundial. Hay líderes importantes como hay muchos líderes negativos, pero ese gran líder que diga, por aquí hay que seguir para construir el mundo del siglo XXI. Tenemos que estar atentos precisamente para ver este tipo de informaciones. Don Carlos Murillo es doctor en Gobierno y Políticas Públicas, también miembro del Consejo del Sistema de Estudios de Posgrado de la UCR, profesor de la Universidad Nacional, experto en relaciones internacionales, y hoy nos estuvo acompañando con este tema, las tendencias geopolíticas en el marco de la pandemia COVID-19. Muchísimas gracias a don Carlos y muchísimas gracias también a todas las personas que colocaron sus comentarios y preguntas. Vamos a compartirles algunos artículos de don Carlos que también responden a varias de las consultas que dejamos por ahí a las personas que estuvieron participando en este Facebook Live. Muchísimas gracias, don Carlos. No, gracias a vos, Lady, a Sergio y por supuesto a Evelyn como representante de la Fundación Konrad Adenauer en Costa Rica. Sin duda ha sido un espacio muy interesante y siempre vale la pena este tipo de intercambios. Muchísimas gracias a don Carlos y de una vez les informamos sobre la próxima transmisión de Políticas en Línea para que usted nos acompañe. El futuro del trabajo en Costa Rica. Vamos a estar conversando con Ronald Bolaños el próximo 27 de agosto a partir de las 4 de la tarde. Recuerde esta edición de Políticas en Línea y le invitamos para que usted también nos deje sus comentarios y preguntas en esta transmisión que vamos a estar realizando. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en la próxima edición de Políticas en Línea. Que pasen una muy buena tarde.